Cierto, hemos escuchado la afirmación del primer ministro y nosotros reiteramos lo que hemos venido señalando. O sea, los maestros queremos que la educación presencial se reinicie ya, pero esto tiene que darse en condiciones elementales de salubridad a nivel de instituciones educativas que hoy están abandonadas y a nivel de garantías de la vida, la salud, la integridad de la comunidad educativa. Hablamos de los padres de familia, hablamos de los docentes y también de los alumnos. Y definitivamente lo que ha hecho el ministro nos parece básicamente promesa electoral, en el entendido de que en el mundo las vacunas recién se están trabajando, están en una etapa de pruebas y hasta donde sabemos difícilmente en marzo se da, y si se da, va ahí a haber todo un nivel de preocupación porque se aplique a todo el país. Repito, aquí es un tema que está en manos de la ciencia, el tema de las vacunas, y está en manos también de una normatividad y de consensos que se establezcan entre el Ministerio de Educación y la organización que representa a los trabajadores de la educación, el SUTEP, a efecto de definir las etapas de retorno. Los maestros debemos regresar, pero las condiciones elementales son fundamentales que existan. Usted me ponía por Twitter de que no solamente es necesario que sean vacunados los docentes, sino ustedes están pidiendo también que sean vacunados los niños. Y es decir, si el presidente está analizando la posibilidad de que se regresen las clases presenciales en marzo, la vacuna para niños no va a estar en marzo de ninguna manera porque no están haciendo ni siquiera los ensayos. Se tiene previsto empezarlos, pero no se tiene claro si ya empezaron, en qué etapa están. Se suponía que la vacuna china para niños y adolescentes empezaba el 23 de septiembre, pero hasta ahí nada más he encontrado información. Si los niños no están vacunados, ¿cuál sería la posición de ustedes? Nosotros consideramos que la vida es primera y por tanto tienen que haber para el retorno a las clases presenciales la garantía, la seguridad de que esta vida de los alumnos, la vida de los integrantes de la comunidad educativa estén absolutamente aseguradas. Y aquí hablamos de alumnos, hablamos de maestros, hablamos de padres de familia, que formamos parte de la comunidad educativa. Y en ese sentido consideramos que, además de ello, se requiere de una normatividad que asegure pues protocolos de distanciamiento, que asegure el tema de que la infraestructura misma esté en condiciones idóneas y no signifiquen peligro, no signifiquen vulnerabilidad. No me queda claro, ustedes están exigiendo, entiendo que ustedes hablan de la vacuna para adultos, para los profesores, pero también dice la comunidad educativa y los alumnos. Si es que no hay vacuna para los niños, el SUTEP y todos los miembros del SUTEP regresarían a las clases, porque es que no va a haber en marzo para los niños. Por eso la explicación hecha por el ministro nos parece más efectista, porque lo concreto que plantea el SUTEP es que lo que tenemos que asegurar son las condiciones mínimas de salubridad y no arriesgar la vida de niños, de docentes, de padres de familia, que son la comunidad. Si esto está en juego, sería irracional pretender retornar a las clases presenciales. Entonces aquí nuestra posición es clara. Para los docentes, integridad, salud, cuidado de su salubridad. Para los padres de familia igual, para los alumnos de la misma manera. Y eso pasa también por asegurar una infraestructura sanitaria elemental. Recuerda el porcentaje que no lo dice el SUTEP, es de 54% de instituciones educativas que no tienen servicios básicos. Y si no hay servicios básicos, ¿cómo te opones? ¿Cómo de alguna forma contrarrestas la mortalidad o los efectos que tiene el coronavirus? Entonces aquí hay siempre responsabilidad, siempre una presencia del Estado que debe ser contundente para efecto de asegurar entonces, aquello que los maestros yo lo puedo interpretar, no al regreso a las clases presenciales sin la vacuna. Exitosa. No al regreso a clases mientras esté en riesgo la integridad, la vida de aquellos que conformamos la comunidad educativa, alumnos,
Y uno de esos docentes, aspectos es la padres de vacuna. familia. Ahora, Lucio, la información que nosotros hemos recibido de Antonio Prato del Comando Vacuna es que lo firme, por decirlo en términos criollos que tenemos en la mano, es un contrato suscrito con Laboratorio Pfizer que si ellos lograran tener como, ojalá y parece va a ser así, la vacuna para fines de año, a partir de enero nosotros tendríamos disponible esa vacuna, pero tendríamos 1,5 millones de dosis. Eso es lo que se ha contratado hasta ahora, realistamente, porque el otro contrato con COVAX Facility es para el tercer y cuarto trimestre del próximo año. O sea, en enero, si todo sale bien, vamos a tener 1,5 millones de dosis. Pero esa vacuna requiere 2 dosis, o sea que solo va a alcanzar para inmunizar a 750,000 personas. Y el presidente ha hablado de personal de salud, personal de primera línea, policías y miembros de las Fuerzas Armadas, maestros y miembros de mesa. Y ayer, por más que apretábamos los números, no nos entraban, Karina, ¿no? Con Jesús Verde, a Jesús le salía más de 1 millón de personas las que deberían ser vacunadas si incluimos todo ese universo. Pero, por ejemplo, ¿a cuántos maestros tendría que vacunarse? Porque se supone que los vulnerables no podrían ir a trabajar presencialmente, ¿no? ¿Cuántos maestros tendrían que ser vacunados? En el magisterio existe un universo de más o menos 500,000 maestros. Pero si hablamos de educación presencial, estamos hablando de auxiliares de educación y trabajadores administrativos. Y este número se incrementa. ¿A y cuánto? conforme tú describes, más o menos 200,000. Y cuando claro. tú describes, así es, y cuando tú describes el panorama objetivo de número de vacunas, de la necesidad de dosis, definitivamente queda claro que la apreciación del primer ministro puede ser voluntariosa, pero no es coincidente con la realidad. Y nosotros repetimos, los maestros queremos retornar a la educación presencial. Queremos encontrarnos de manera directa con nuestros alumnos, pero consideramos que ahí el resguardo de la integridad física, de la salud y la vida misma tiene que estar garantizado. Y además de eso, si va a ser educación presencial, la infraestructura educativa, la infraestructura sanitaria tiene que estar en condiciones idóneas. Para ¿Cómo está en este momento? De manera seria. ¿Cómo está en este momento la Claro, infraestructura de los colegios? Porque han tenido tiempo, me imagino, y además están con Arranca Perú y trabajos que deberían hacer dentro de los colegios que sabemos que en algunos casos se caen en pedazos. Mira, al margen de nuestras palabras, ahí la realidad es contundente. Las instituciones educativas hoy están abandonadas y en las mismas condiciones que se dejó en el mes de marzo. Y en el mes de marzo, como ustedes decíamos, que habían pues 100,000 millones de déficit para asegurar infraestructuras educativas idóneas. Mira, te describo lo que dice el presupuesto general. La tendencia del 2000 al 2009 ha sido del incremento en el presupuesto de más o menos 10%. Del 2009 al 2019, la tendencia ha sido del 20 al 22%. El presupuesto para educación este año o el año 2021 más o menos está en 32.728 millones. En infraestructura se está destinando más o menos 6.000 millones. O sea, el 6% de lo que se necesita, teniendo en cuenta 100.000, es lo que se va a invertir en educación. O sea, ¿eso qué está diciendo? Que el Estado no está atento en infraestructura educativa. Significa que el Estado no está atento ni está sacando las lecturas adecuadas que arroja la pandemia. Hoy educación, hoy salud deben tener una mirada principal, siempre decimos de centralidad, y lo que está ocurriendo, que creemos que nada ha cambiado y estamos actuando de la misma manera, desatendiendo y postergando sectores centrales el otro día, de la pandemia. Lucio, las cifras que daba el ministro de Educación eran de miedo, porque incluso se habla de demolición de colegios, ¿no? O sea, aparte de lo que tú has escrito, de que hay colegios que no tienen ni siquiera agua y baños que puedan ser usados de una manera adecuada por los niños, hay colegios que simplemente tienen que ser demolidos, porque no pueden seguir albergando estudiantes y maestros. PRONIEC, que es la entidad del gobierno, ¿no? El SUTE, establece que más del 50% de las instituciones educativas tienen que ser destruidas. Y ahí tienes tú un botón de muestra
para establecer las preocupaciones reales que el Estado debe tener. Y por eso nosotros decimos que es sustantivo que el Estado entienda, que el Poder Legislativo apruebe esa reforma constitucional del artículo 16 que va a asegurar el 6% del Producto Bruto Interno para educación, porque en concreto va a haber economía que va a permitir enfrentar los problemas graves que en educación existen. Y esto requiere voluntad política, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, que evidencien en la práctica su preocupación por la educación. Y eso entendemos que pasa por un elemento central, presupuesto, y ahí estaremos hablando de una mirada distinta a educación. Señor Castro, ¿qué ha pasado con las tablets? ¿Ya están en las manos de los alumnos? Y una segunda pregunta para que me responda brevemente. El tema de, ¿ya se llegó a un acuerdo cómo van a evaluar a los chicos que están en Aprendo en Casa? ¿Con estas condiciones se puede salvar el año sin las tabletas, sin conectividad y sin evaluación? Hemos estado revisando un reportaje de un medio periodístico, Karina, y el cuestionamiento a la adquisición que se ha hecho de las tablets se repite en términos de tecnología última, en términos de capacidad de almacenamiento, etcétera, y nos gustaría que el ministro aclare justamente esa situación de las tablets que permite reducir de manera drástica la brecha de conectividad. Aquí se trata de la educación, aquí se trata de los hijos del pueblo, aquí se trata de dinero del Estado que debe ser invertido para asegurar que esa limitación de la estrategia Aprendo en Casa, la conectividad, sea enfrentada con contundencia. Y segundo, nosotros consideramos que en el caso de los docentes hay aspectos y deudas que el gobierno tiene con los trabajadores que también debe atender y debe priorizar y viene siendo postergada. Y este final de año debe significar, y ahí enfatizamos, un nivel de consensuar normatividad que permita definir cómo termina el año y cómo debe comenzar el año próximo. Y ahí el diálogo es un elemento central. Invocamos al diálogo, al gobierno, a efecto de consensuar normatividad que permita definir la forma de evaluar a los alumnos en esta parte final del año.